Hola gente de YouTube y de PokeMMO. El día de hoy vamos a hablar del team building, del arte del team building. Pero primero quiero comentarles la razón por la que hago este video. Y es que muchas veces me he encontrado personas, ya sea en redes sociales, como el típico grupo de Facebook o en Discord, o en cualquier red social que te imagines, en la que ponen una publicación con un screenshot de una caja de Pokémon, ¿no? Donde aparecen unos 8 Pokémon. Y preguntan, ¿qué equipo puedo armar con estos Pokémon? La verdad es que no vas a conseguir nada si te basas solo con lo que tienes, crack. Es decir, muchas veces el éxito de un equipo competitivo dependerá siempre del trabajo y tiempo que le hayas invertido a este. O incluso, puede que también hayas creado un equipo y no te rinda del todo bien. Y aquí es donde entro yo. Vengo a enseñarte lo básico y algunos tips que te ayudarán muchísimo a la hora de armar tu equipo competitivo en PokeMMO. Que aunque no lo creas, un equipo puede subir muchísimos puntos solo con tener unos cuantos requisitos. Así que ni corto ni pensante, empezamos. ¿Qué vamos a jugar? Para empezar a armar un equipo competitivo tenemos que empezar por determinar qué es lo que queremos jugar. Hay muchísimos estilos de juego, desde los más balanceados pasando por los equipos hiperofensivos, defensivos o incluso los equipos climáticos. Es necesario, antes de armar un equipo, saber qué es lo que vamos a querer jugar. Porque aunque no lo creas, esto te ayudará a determinar más fácilmente qué Pokémon son los que vamos a escoger para sacarle el máximo provecho a nuestro equipo. Por ejemplo, no es una buena idea decir que vamos a armar un equipo de lluvia y que vamos a llevar varios Pokémon de tipo fuego. Aquí por ejemplo ya estamos cerrando en los Pokémon que vamos a seleccionar, ya que en este caso, pues como armaremos un equipo de lluvia, es mejor llevar Pokémon que obtengan un beneficio de este clima. Otro ejemplo como el que les acabo de brindar, hay muchísimos. Hay Pokémon que funcionan muchísimo mejor dentro de los demás climas. Hay Pokémon que se benefician dentro de los equipos de espacio raro o simplemente que tienen mayor cavidad en otros arquetipos. Y bien, en base a lo anterior, vamos al segundo punto. ¿Qué son los tipos de equipos? Ya que hablamos sobre lo que queremos jugar, es necesario conocer los principales estilos de juego dentro de los cuales podremos enfocar nuestro equipo. Obviamente centrar nuestra estrategia en este tipo de juego. Balanceado. El balanceo es el típico de toda la vida, chicos. Aquel que se conforma por 2 atacantes físicos, 2 atacantes especiales y 2 murallas, ya sea una defensiva física y otra defensiva especial. Personalmente, si eres nuevo jugando, yo te recomiendo muchísimo que empieces con un equipo balanceado, ya que así poco a poco vas más o menos familiarizándose con el metajuego. Vas aprendiendo de a poco pues lo que el juego tiene que ofrecerte, qué cosas puedes hacer, qué cosas no y qué cosas están viéndose muchísimo en el metagame. Por eso, si eres un jugador nuevo, yo te recomiendo muchísimo que pruebes el balanceado. El hiperofensivo. Hiperofensivo, Pokémon rápidos, poderosos y súper destructivos, chicos. Normalmente estos equipos, como ya acabo de decir, se conforman de Pokémon súper rápidos, que pegan muy bien, muchas veces también con atacantes mixtos, y muchas veces con al menos un líder suicida, ya sea un Aerodáctil que mete trampa rocas y que luego se dedica a morir, ya sea una Smeargle, o ya sea un Electrode que pueda meter las pantallas, cosa que los hiperofensivos también se pueden ver tranquilamente con equipos de pantallas. El Bulky Offense es exactamente igual que el hiperofensivo, solamente que los Pokémon son más lentos y aguantan un poquito más. Personalmente este es de los mejores estilos de juego que existen, yo creo que el más equilibrado que existe, vaya por Dios, y yo sí recomiendo que lo prueben. El Volt Turn es aquel equipo que basa su estrategia en los movimientos volteo cambio e ida y vuelta. Ok, este estilo de juego más que nada se dedica a meter mucha presión a nuestro rival. Es decir, en lo que nuestro rival saca un Pokémon, nosotros metemos ida y vuelta, volteo cambio y en eso tenemos nosotros momentum. ¿Para qué? Para sacar un Pokémon que tenga ventaja frente al Pokémon del rival. Y así para meter mucha presión. El Stall. El Stall, chicos, es el estilo de juego que la gente más critica y pues, a ver, de cierta forma sí está justificado porque el Stall se dedica al desgaste. Es decir, Pokémon muy resistentes, que se curan, que desgastan de la forma que sea. Pero aunque no lo crean, chicos, realmente este estilo de juego es de los más efectivos. Es de los más efectivos y, hombre, a ver, no significa que porque de un equipo full walls, significa que todos los combates estén perdidos. Para nada, hay maneras de lidiar con este estilo de juego. También tenemos los de espacio raro. Espacio raro es un movimiento el cual hace que los Pokémon lentos se muevan primero. Y claramente pues
Normalmente en estos equipos utilizamos Pokémon potentes o que pueden meter este ambiente, digámoslo así. No le llamamos clima porque está completamente errado, llamémosle ambiente. Y claro, aquí se utilizan muchísimo los Pokémon lentos y superpotentes. Por ejemplo, los Conkeldurr, que Snorlax, que el Reuniclus, que lo que tú quieras que sea lento y pegue fuerte, sirve acá. Sin embargo, en los espacios raros no siempre es bueno llevar un Pokémon que sea lento, ya que, nunca mejor dicho, no siempre vamos a poder tener el espacio raro a nuestro favor. Y por último, los equipos climáticos, ya sea el de lluvia, de arena, de sol o granizo. Cada uno de estos equipos tiene una especie de composición distinta, que por cierto, si te interesa saber más sobre este tipo de climas, tengo una lista de reproducción pues con unas guías y estilos de juegos y donde bueno, ahí tengo estas guías, así que ¿qué esperas para verlas? Y claro chicos, como estos ejemplos también hay muchísimas subcategorías, los cuales obviamente a medida que vayas compitiendo irás descubriéndolo poco a poco. Proceso de construcción. Hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que no es para nada buena idea agarrar a los primeros 6 Pokémon que se vengan a nuestra cabeza, ya que normalmente haremos un equipo que muy probablemente no sirva para absolutamente nada si hacemos esto. Pero bueno, como bien hemos dicho al inicio de este video, toda buena composición requiere de un proceso. De igual forma, es necesario tener en cuenta de qué manera se complementa nuestro equipo entre sí, y aquí entra lo que se conoce como cores y sinergias. Al momento de armar un equipo tenemos que escoger una core sobre la que queremos trabajar. Las cores se centran en los tipos de los Pokémon y cómo se cubren unos a otros. Para esto es importante tener muy en cuenta la tabla de tipos, saber qué resisten y a qué son débiles. Y bueno, si eres nuevo y no conoces la tabla de tipos, no te preocupes que en la descripción te dejaré un enlace donde podrás ver la tabla de tipos actualizada hasta la 5ª generación. Y de igual manera, en pantalla estarán apareciendo muchísimas cores comunes y efectivas que podremos utilizar a la hora de construir nuestro equipo. Ya sea la más básica con Pokémon de tipo agua, planta y fuego, una mejor cubierta como la de tipo fantasma, siniestro y veneno, la más sencilla como la del tipo dragón y el acero, o una más compleja como las de tipo tierra, volador y eléctrico. Muchas veces podremos armar incluso doble core de tipos, haciendo que nuestro equipo pueda tener muchísimas más posibilidades, y obviamente coberturas. Un ejemplo sería tomar las 2 primeras cores mencionadas, las de tipo agua, fuego y planta, y las de tipo fantasma, siniestro y veneno. Obviamente aquí como lo estamos viendo en pantalla. Lo que es Jellicent, Houndoom y Venusaur forman una doble core de tipos, o sea que en algunos casos se puede hacer con muchísimos Pokémon, no necesariamente solo con estos. Con muchísimos se pueden hacer varias dobles cores de tipos y eso, créanme que no chicos, es maravilloso, es fantástico a la hora de crear un equipo competitivo. En cuanto a la sinergia se trata de que también trabajan nuestros Pokémon como un equipo, ya que es muy importante buscar opciones para lidiar contra nuestras amenazas y tener el equipo lo mejor cubierto posible. Un ejemplo muy común de esta sería con Gyarados. Gyarados es un Pokémon que es débil al tipo roca y muy débil al tipo eléctrico. Pero si en el equipo acompañamos a Gyarados con algún Pokémon de tipo tierra, tenemos cubiertas esas debilidades. Además de que Pokémon de tipo tierra pueden cargarse muy fácilmente de esos Pokémon que amenazan a nuestro Gyarados que sean de tipo eléctrico. Como este ejemplo hay muchísimas posibilidades, pero ya queda a tu criterio en encontrar compañeros de equipo que aporten a su viabilidad y claramente que no se conviertan en solamente una carga. Los sets. Una vez tengamos la base de nuestro equipo hecha, personalmente siempre les voy a recomendar que el set que lleven todos los Pokés de nuestro equipo siempre los pongamos al final del proceso de team building, ya que así pues podremos tomar mejores decisiones a la hora de buscar mejores movimientos de cobertura y obviamente también las mejores sinergias. Como sabrán, en mi canal tengo más de 100 guías competitivas, que por cierto, en las etiquetas de este video estarán apareciendo la lista de producción completa con todas estas guías. Sin embargo, no te dejes llevar solamente de lo que yo te muestro, ya que todos los Pokémon tienen muchísimas formas de jugarse y créeme que es necesario encontrar la que más le rinda a tu equipo. Ahora, vamos con unos cuantos tips que, chicos, en serio, vamos a ponernos serios ahora. Ahora vamos con los detalles que sin ninguna duda harán que tu equipo pase de no servir para nada a subir muchísimos escalones hasta convertirse en un equipo muy bueno. Estos tips sin duda son la clave entre perder siempre o ganar con mucha frecuencia. Y recomiendo aplicarlos todos sí o sí en tu equipo.
Empecemos por unos cuantos detalles que es súper importante tener. Para empezar, es importante tener en cuenta algunos tipos muy concretos de ataques, ya que en muchas ocasiones el tan solo hecho de tener un ataque de estos tipos puede determinar el ganar o perder un combate. Y recomiendo que sí o sí busques un espacio para algún ataque de los siguientes tipos en cualquiera de los Pokémon que conformen tu equipo. Ataques de tipo fuego. Normalmente estos ataques nos sirven muchísimo contra los Pokémon de tipo acero, y hay muchísimos Pokés que es débil por 4 a este tipo, ya por ejemplo Ferrothorn, por ejemplo Scizor, o hay muchos Pokémon con un grandísimo etcétera del cual el fuego pues le hace demasiado daño. Cualquier Pokémon de acero, cualquier Pokémon planta, los bichos, el tipo fuego es un tipo imprescindible tener sí o sí en todos los equipos. El tipo planta. El tipo planta está principalmente pues para Pokémon Bulky Waters, ya que todos sabemos que los Pokémon de tipo agua son los más comunes de todos los tiempos. Entonces, claro, como hay muchísimos Pokémon contra los que no vamos a poder lidiar con la electricidad, como por ejemplo, ya sea Swampert, ya sea Gastrodon, ya sea incluso el mismo Rotom Lavadora, si nosotros tenemos un ataque de tipo planta, ya tendremos eso más que solucionado. Y créeme, da una cobertura bastante buena además al tipo roca, al tipo tierra. Tipo planta ofensivamente realmente es que es bastante bueno. Yo sí que lo recomiendo tener sí o sí en cualquier equipo. Ataques de tipo tierra. Chicos, realmente los ataques de tipo tierra principalmente están por algunos aceros y más que nada porque te ofrecen muchísimas coberturas. Sobre todo ofensivamente, claro está. Los ataques de tipo tierra son buenos contra los aceros, contra el fuego, contra el roca, contra el eléctrico y contra, bueno, lo que sea por 4, como por ejemplo un Magneson. Y hay muchos ejemplos. Realmente tierra te cubre muchísimas cosas, le pega neutro a muchas cosas también. Por eso yo siempre recomiendo que sí o sí en todos los equipos llévate al menos un ataque de tipo tierra. Igual que el caso anterior, también tenemos los ataques de tipo hielo. Si bien el tipo hielo defensivamente es muy malo, lo cierto es que ofensivamente es que es una maravilla. Le pega súper eficaz al volador, al planta, al tierra, al dragón. Y ojo con el dragón, tenga eso porque, vean que no, un ataque tipo hielo te va a dar toda la ventaja del mundo frente a este metagame repleto de dragones. Ya sea contra Dragonite, contra incluso hasta los Gliscor, que Gliscor también recibe un daño por 4 del tipo hielo, contra Salamence y contra muchísimos etcétera. El tipo hielo es muy necesario por el tema de los dragones, que aunque no lo crean, en el metagame actual es muy común. Ataques de tipo lucha. Chicos, yo creo que este tipo de ataque no hace falta explicar el por qué lo necesitamos sí o sí en el equipo. Primero por los aceros, y segundo la cosa más importante, los defensivos de tipo normal, que aunque no lo crean, aquellos defensivos de tipo normal, véase Porygon, véase Chansey, véase Blissey, van a ser muy molestos, créeme. Entonces por eso sí es necesario llevar sí o sí un ataque tipo lucha. Sí o sí, no importa dónde lo gastes, pero que lo tengas. Ataques de tipo roca. Los ataques de tipo roca son muy necesarios más que nada contra los voladores. Y creas que no, realmente en Overused voladores como Togekiss hace falta algo para lidiar con ellos. Ya que en caso que no podamos tener hielo, pues bueno, tenemos el roca, suponiendo, ¿no? Pero el roca al igual pues le pega también bastante fuerte a varias cosas. También al fuego, le pega muy fuerte también lo que es al tipo bicho. Por ejemplo a Volcarona le hace un destrozo completo. Es muy necesario tener también un ataque tipo roca. Ok, el siguiente ataque quizás puede ser un poquito opcional, pero eso depende de a ti que te puede afectar, ¿no? Y yo recomiendo muchísimo también de que tengamos algún ataque de tipo siniestro. Obviamente pues puede ser lo que tú quieras, un pulso umbrío, puede ser lo que sea un tajo, lo que tú quieras. El punto es que el tipo siniestro te ayudará muchísimo contra los fantasmas, véase Cofagrigus, véase Gengar, y también contra los psíquicos como por ejemplo Reuniclus, que sí van a molestar bastante, ya te digo yo. Y por último tenemos el tipo volador. Este, al igual que el anterior, es un poquito más opcional, pero el tipo volador creas que no te da muchísima cobertura y muy amplia de hecho. Es decir, el tipo volador le pega súper fuerte al tipo planta, le pega súper fuerte al tipo bicho, al tipo lucha además, que como te comenté, los Pokémon de tipo lucha son muy comunes. Entonces, claro, para tener más o menos cubierto eso, sí o sí necesitamos un ataque tipo volador, o en su efecto alguno psíquico para lidiar con este tipo de Pokés, pero que la opción la tengamos. Alejándonos un poco ya de nuestras coberturas ofensivas, también necesitaremos bastantes movimientos de apoyo. Y uno de los que te recomiendo tener sí o sí
sin ningún tipo de excusa, es al menos un ataque para quitar la porquería de nuestro campo, ya sea giro rápido o despejar. Ya que nuestro rival puede tener muchísima ventaja llenando nuestro campo con tramparrocas, con púas tóxicas. De mismo modo, y un poquito más opcional, te recomiendo que trates de buscar un espacio para que tú puedas meter las tramparrocas, ya que créeme que será un daño de apoyo muy importante a lo largo del combate, ya sea causando grandes montones de daño, ya sea un Pokémon que le afecte por 4 al tipo roca, o ya sea rompiendo unas posibles bandas focus que pueda tener tu rival. También es muy importante que si nuestro equipo no es un hiperofensivo, gastemos al menos un tóxico. Habrán muchísimas ocasiones en las que los combates puedan tornarse bastante largos, por lo que tener al menos un tóxico puede ayudarnos a mermar un poco la comodidad que pueda tener nuestro rival para alargar los combates. También te recomiendo que si tienes la posibilidad, y ese es opcional, utilices el movimiento mofa, ya que en muchísimos de los casos esto puede prevenir que tu rival haga jugadas problemáticas, ya sea como problemas de estado, curaciones o que pueda subir sus estadísticas. Aparte de algunos ataques muy necesarios, también es necesario cubrir muchas cosas con los tipos de los Pokémon. Yo creo que sin dudas esto es lo más importante según el meta que vayas a jugar. Por lo que yo siempre te voy a recomendar tener un Pokémon que sea inmune. Escucha bien, inmune a los ataques de tipo eléctrico. Chicos, de verdad, esto no es opcional, esto es obligatorio. Puedes optar por cualquier Pokémon de tipo tierra o por algún Pokémon que tenga una habilidad que lo haga inmune a la electricidad. Insisto que esto no es opcional y con que es obligatorio realmente, ya que hay muchísimos Pokémon que gastan ataques como Voltiocambio y son mayormente usados con equipos de Volturn, por lo que Pokémon con inmunidad a la electricidad podrán impedir mucho la efectividad de este tipo de jugadas. Ah, y por cierto, insisto con que sea sí o sí inmune, ya que solo con que un Pokémon sea resistente a la electricidad no nos va a servir para absolutamente nada. Necesitamos sí o sí la inmunidad. También, y muy importante, necesitamos Pokémon que resistan muy bien los ataques de tipo agua y que además tengan cómo poder responderles con efectividad. Hay muchísimos ejemplos, chicos, hay muchos Pokémon que hacen este rol. Eso ya queda a cuestión de ustedes. También necesitamos la inmunidad al tipo lucha, pero soy completamente consciente de que no siempre vamos a poder tener un Pokémon de tipo fantasma en nuestro equipo. Yo lo sé, chicos. Por lo que, en opción a eso, recomiendo por lo menos mínimo 2 Pokémon que resistan los ataques de tipo lucha. Insisto, mínimo. También es muy recomendable utilizar Pokémon de tipo acero, ya que defensivamente nos brinda una amplia gama de coberturas. Y una muy necesaria, que es la inmunidad al tipo veneno. Por lo tanto, es inmune al tóxico y a las púas tóxicas, por lo que muchos Pokémon de este tipo podrán considerarse de cierta forma como un anti-stall relativamente efectivo. Es también que es obligatorio llevar mínimo un Pokémon que sea resistente al tipo volador, insisto, mínimo. Esto es principalmente para contrarrestar un poquito jugarretas como las de Togekiss, el cual puede ganar cualquier combate con tan solo su tajo aéreo, por lo que si llevamos un Pokémon que sea resistente a este tipo, podemos estar un poquito más tranquilos y no vas a sufrir demasiado. También, chicos, tenemos otro movimiento de apoyo que ahora mismo acabo de caer y olvidé mencionarlo. Necesitamos algo que nos ayude a quitarle las estadísticas a nuestro rival, ya sea niebla, ya sea un rugido o sea lo que tú quieras, pero que le quite las estadísticas. Esto es muy importante porque normalmente si nuestro rival tiene un Pokémon muy peligroso, por ejemplo Volcarona, por ejemplo Gyarados, por ejemplo lo que tú quieras, y se sube las estadísticas mucho, al final nosotros vamos a perder sí o sí. Por lo que por lo menos recomiendo que al menos tengas una opción para quitar estadísticas. Ok, chicos, y para finalizar este video tengo que desmotivarte un poquito. Y es que ningún equipo va a funcionar lo suficientemente bien a la primera. Por eso siempre es recomendable que pruebes el equipo. Y no porque pierdas el primer combate significa que el equipo no funciona. A medida que vayas haciendo pruebas, encontrarás mejores opciones para hacerle cambios a tu equipo. Insisto, normalmente siempre habrán cosas que tenemos que cambiar, por lo que no tengas ningún tipo de miedo de ir probando
aunque esto resulte en un cambio muy radical para el equipo. Y hasta aquí la pequeña guía de Team Building, chicos, muy resumida, muy compacta creo yo, pero ¿qué más podría decirles? El proceso de creación de un equipo siempre es bastante largo, pero a medida que vayas tomando estos consejos y detalles, en la práctica claramente, verás cómo tu arte para formar equipos irán dando maravillosos resultados. También, si tienes algún tipo de duda con los tips que te acabo de dar, no dudes en espectear los combates de jugadores experimentados. Verás que en tus equipos cumplen con la mayoría de tips que he mencionado en este video. También quería mencionar que tengo planes para el futuro de hacer una guía del Team Preview, que al igual que el Team Building, esto es un factor muy importante de conocer a la hora de llevar a cabo un combate, ya que prácticamente del Team Preview tendrás más o menos una posibilidad de casi el 80% de poder ganar ese combate, solo con el Team Preview, así que si quieres que haga este video, por favor déjame en los comentarios. Y eso sería todo por ahora. Si te ha gustado el video, déjate un like y un comentario para saber que te gusta este tipo de contenido. También, si te gustaría apoyar al canal, dale al botón de suscribirse y hagamos que esta comunidad cada vez sea mucho más amplia. Y nada más que decir, los veo en el próximo video. Hasta otra.